Desbloqueo el micrófono y comenzamos. Bueno, a ver si me deja ahora. Muy bien, vamos a ver esas dos cosas, ¿no? Habíamos dicho que para lo que es, por ejemplo, el tema de las RPM, para poder probar una computadora a ver si queda desinmovilizada, teníamos que conectarla a más alimentación y darle RPM y monitorear por lo menos un inyector con un LED y una resistencia o una punta lógica. Pero vamos a necesitar una aplicación para generar la señal de RPM. Recuerden que no siempre va a hacer falta darle RPM. Bueno, en realidad no es que siempre va a ser necesario darle RPM, porque en algunas computadoras no se puede. Sí, por más que le des RPM no va a disparar, sobre todo en las Common Rail, a inyección directa. Sería muy complicado porque hay que montar todo en el banco, hacer una sincronización con una señal de fase y RPM, y sería muy complejo. Entonces entras con el escáner y ves si en parámetros o en códigos de falla, dependiendo de qué Q sea, aparece algún código que tenga que ver con que está todavía inmovilizado o no. El Cranwell Pulsar, que es el generador de señal, hay una versión más actualizada que yo todavía no lo probé, porque los que nos quedan afuera de las computadoras que hay son las que tienen el sensor de RPM tipo Hall en el cigüeñal, donde la señal es onda cuadrada, porque esto generaba una señal de onda sinusoidal. A ver, vamos por parte. Cerremos esto. Dentro de una de las carpetas, cuando ustedes lo descomprimen, ¿sí? Está el Cranwell Pulsar 1.001, que fíjense que, bueno, puedes poner la cantidad de dientes, el diente que le falta, señal de fase, o sea, esto genera una señal de onda cuadrada de fase, que no todos tienen señal de onda cuadrada. Acá poníamos directamente las RPM que queremos que se mantenga, no hace falta que quede acelerado, si podemos poner 800 vueltas. Y ponemos generar archivo WAV, lo va a guardar, ¿sí? Ponemos guardar, que lo guarde, bueno, va a guardar en documentos. Y después se pone play. Esto es para que lo haga solamente el tiempo que nosotros dejamos, que son 6 segundos, o esto que lo haga en bucle. ¿Sí? Si yo, ahí ya está generando la señal. Entonces esa salida de audio, que ahora yo la tengo justamente conectada a un sistema de audio, en realidad va a ir a nuestra ficha, a nuestro plug estéreo, y debería pasar eso, no debería salir, salvo que no tengas habilitada el mezclador este. A ver, fíjate si hay que subirle el volumen de acá, ¿sí? Esto, accedes aquí con el botón de la derecha o directamente haces un clic ahí, y si te dice mezclador abajo, fíjate si puedes subir el volumen de acá, porque por ahí ves está. Hacemos un clic acá arriba y habría que ver si es un tema de configuración de la placa de sonido, ¿no? Niveles, acá puedes poner más balance. Bueno, esto depende de cada Windows en realidad. A ver si hay algo más que permitir aplicaciones. Esto en control exclusivo de este dispositivo. Tiene que estar tildado y dar prioridad. Después probalo a ver si así funciona. Lo que les decía es lo siguiente. O sea, vos generás el archivo, lo guardás, ¿sí? Y después se te habilitan estos botones. Entonces ahí apretás y lo ejecutás. Si lo querés que quede siempre ejecutando, usas este. Por ejemplo, este programa solamente es para inductivo en el sensor de RPM y Hall, porque tenía un transistor, el dibujo de esto.
Ah, yo no tengo instalado el... No tengo instalado todavía el Word para ver los documentos. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Dentro de las carpetas, cuando ustedes los descompriman, van a encontrar otro con el mismo icono, pero no dice 1.001, no dice nada. Si ustedes ese archivo lo llevan a donde está el otro, ¿sí? Fíjense cómo es esto. Generador de rueda fónica, lo descomprimimos y miren que lo vamos a hacer, así les queda grabado. Rueda fónica, generador de rueda fónica. Lo tenemos. Se ve que no. Bueno, lo volvemos a bajar. En Google Drive. En Google Drive ponemos el acceso. Y ponemos generador de rueda fónica. Descargamos. Espera a ver si está comprimido. Acá tenemos el descomprimido. El comprimido, perdón. Guardo. Lo que voy a hacer es borrar el que ya está descomprimido para volver a hacer todo desde cero. Bueno, descomprimimos en una carpeta. Yo lo que hago siempre en extraer en y que ponga el nombre del archivo zipeado para que te genere una carpeta con el mismo nombre que el archivo. Aunque después por ahí se repiten, ¿ven? Acá está el común. ¿Sí? Pero si buscamos, chusmeamos un poquito dentro de las carpetas, release, que sería como una actualización. Copien todo esto. No hace falta copiarlo todo, pero copienlo igual. Y llévenlo a la carpeta donde está instalado el otro. Pegamos aquí, va a decir, bien, perfecto. Entonces, va a agregar acá abajo que vos puedas elegir un sensor del tipo de reluctancia variable, que es el sensor RPM inductivo, o Hall. O sea, lo único que agrega es eso. Pero no va a alcanzar con generar, no sé si estará habilitado tampoco. A ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner 800, generar archivo, 36-1. Vamos a le poner Hall. Las de Volkswagen, por ejemplo, 7510, 7520, 7530. Parece que no hay ninguna diferencia. Porque esto es así. Vamos a usar el pizarrón. Aquí estamos. A ver. Sí, el archivo hay que guardarlo. Lo genera, pero en realidad después lo puedes reproducir con la misma salida de audio. Tienen que buscar una hojita. Y vamos a ver justamente la modificación para ver si podemos usarlo para lo que es también Hall. A ver. Quitamos la cámara. Espero que se comporte bien. Sí, perfecto. Muy bien, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esto era sencillo, era simplemente comprarse un plug 3,5 estéreo.
¿sí? El de la punta de la canal izquierdo, que es el que vamos a usar. O sea, el que tenga continuidad de lo que esté acá adentro, ¿sí? De los pines que tenga, el que tenga continuidad con el de la punta, ese es el que vamos a poner el circuito. Si conseguimos un bobinadito, el bobinadito que podíamos conseguir podía ser de un trafo de 220, de 110 voltios de corriente alterna, que a veces comprábamos aparatos y venían con este trafo que a nosotros no nos servían, viejos, a 9 voltios de corriente alterna. Y si es con corriente continua, por ahí lo abrís y ves el bobinado que después pasa por un conjunto de diodos, un rectificador. Bueno, el bobinado necesito nada más. Lo más chiquito posible, ¿sí? Porque lo que vamos a usarlo es como un adecuador de inductancia. Andamos con los términos. ¿Un adaptador de qué era? Impedancia. Bueno, y este es el de masa. ¿Qué masa va? Al de atrás de todo. Vamos a tener que cruzar, lo puse al revés. Y estos son los de la punta del sensor inductivo. ¿Sí? O sea, esto iría a la EQ, donde entra la señal de RPM. En algunos casos por ahí vas a tener que dar vuelta los terminales, porque acordate que si lo ponemos de una forma queda así, si lo ponemos al revés es la misma señal, pero da la vuelta. Esperen que esto me mareo. Ahí estamos. ¿Está? Entonces por ahí con la señal invertida no dispara. Y después el otro canal, que lo voy a hacer acá abajo porque va a ser más fácil, que sería este, el canal derecho, es el que se usa para efecto, perdón, para el sensor de fase. Pero este da esta señal, ¿sí? Falta el diente, después sigue, ¿sí? Ahora, si los quiero convertir en una señal Hall, porque hay, como les dije, las de Volkswagen algunas, vos tenés los dientes y la falta del diente puede ser un pulso positivo más largo o un pulso negativo, no recuerdo ahora, no importa. Sí, 60 dientes menos 2, por ejemplo, pero está dando esta señal está la CQ 7510, 7520, bueno, olvidé el 5, 7530, por ejemplo, y hay muchas más, ¿sí? Están las M9, 9 punto algo, trabajan con sensor de este tipo. Pero hay un secreto bueno, hay un secreto, pero necesito la señal de RPM igual, así que no. Necesitamos generar esta señal. ¿Cómo transformo una señal inductiva en Hall? Bueno, tendría que poner un transistor. Si yo de acá abajo, de aquí mismo, puedo poner un interruptor. Tendría que poner un diodo ahí, bueno, no importa. Es para probar esto, para manejar la base de un transistor. Y el transistor tenemos la masa, la hemos puesto acá arriba, ¿no? Y que vamos a tener que hacerlo a la masa de la EQ. O sea, la misma masa, por afuera o por dentro, por donde vos quieras colocarlo. Y esta es la entrada de Hall. Esta es otra EQ. EQ con sensor inductivo, que ahí decía BR, reductancia variable, o EQ con Hall. Porque esto lo que va a hacer es cada pico de tensión, ¿sí? En realidad le va a dar una conmutación como si vos tuvieras un relay. Entonces, un relay es cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Entonces, esta pequeña adaptación con un BC, uno de los, tiene que ser un transistor que está tomando negativo, la base es energizada con positivo y la salida es negativa. Entonces, acá lo que va a dar es pulsos de masa.
La computadora es la que brinda que aparezca un voltaje en la línea, ¿sí? Esta parte superior, porque el transistor va a conmutar masa nada más. Quiere decir que la computadora toma la señal, ¿sí? Para utilizarla en su circuito electrónico, pero aparte eleva la tensión a 5 voltios a través de una resistencia alta o a 12 voltios, dependiendo de la eco. O sea, no importa acá agregar un circuito, porque si ustedes miran eh, el documento, este circuito está hecho para la parte del sensor de RPM, eh, para el sensor de fase. Veamos. En un segundo. Ajá, bien, vamos directo entonces. Generador otra vez. Si no entramos a Windows de vuelta. Ah, bueno. ¿Por qué me fue ahí? Otro. Esto es un generador de pulso. No lo tenemos. Ok. El archivo, ¿cómo se llamaba? Cranwellpulsar.doc. Separado era. Crank sin C. Pam, 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 pam. Bien. Espectáculo. Estamos poniendo todo mal. Este quería buscar. Donde muestra que el transistor está, pero para el canal derecho, que es justamente para el sensor de fase. Sincronismo de la señal del árbol de levas CAM. Y ven que acá hacen ese pull-up, ese elevar la tensión a 5 voltios en esta línea hasta que aparezca el pulsito de masa, cuando aparece el pulsito que sincroniza la placa de audio. Esto no haría falta, ¿sí? Pero en vez de aplicarlo al otro canal, lo aplico a este. Bien, esa sería la diferencia. Y el transistor que dice acá que podemos utilizar, dice o no dice. Se olvidan. Ah, no lo hicieron solamente. Ven cómo es el bobinadito, es re chiquito. No, no dice. Ok. BC548. Un BC548, para saber cómo son las patitas, porque el BC548 BC548 PDF. Base colector emisor. Podemos poner imágenes y en imágenes buscamos una hoja de datos. A ver si me lleva a dónde queremos ir. Bueno, sí, nos sirve igual. Me dice, este es colector base emisor. Bien, yo pensé que era base colector emisor. Bueno, entonces el transistor, ¿cómo lo pondríamos aquí? El transistor que vamos a comprar es así. Compren un par, son baratos. La primera pata dice colector. El colector es la salida HAL, esta, colector, hacia la EQ, hacia. La segunda patita dice base. La base es el que iría al canal, al plug. Plug izquierdo. Si no lo vamos a poner al derecho como mostraba el dibujo, porque no lo quiero para señal de fase.
Y la tercera es masa. Esto es colector, base, emisor. ¿Sí? Colector, base, entre paréntesis, y el emisor. Esto está puesto al revés, ¿eh? Esperen que estamos haciendo lío. Colector, base. No, está bien, emisor. Este estoy poniendo mal. Acá, emisor. ¿Sí? El emisor es masa. La base es el que va al canal L. Y el interruptor yo lo pondría acá, miren. Acá, en vez de acá. Por las dudas, para que no haya una inducción que me haga disparar a esto. Entonces corto la salida inductiva y me queda como con la salida Hall. La Hall siempre va a estar, no hace falta conmutarla. Si no usamos una de 3 puntos, ¿sí? Un interruptor de 3 puntos y listo. Yo no lo probé, ¿sí? Pero yo creo que con esa, no sé si solamente agregaron eso al programa, lo que mostraba acá. A ver si se conmuta y se conmutó. Que lo que tendría que hacer esto es que la forma de onda que tenemos acá arriba dure como que dure más. O sea, cuando va a salir inductiva, pero por ahí es más cuadrada arriba, o sea, la hago durar más tiempo. Y eso puede hacer que cuando eso excita la base del transistor, logre que la salida después sea más cuadrada. ¿Sí? La salida va a ser cuadrada. Otra cosa que por ahí voy a tener que agregar, porque digamos que la amplitud, ¿sí? La altura, el voltaje de la señal, en este caso necesito que sea alto, ¿sí? Cuanto más alto, mejor. Si esto tiene 10 voltios, mucho mejor. Eso te lo va a dar el volumen, ¿sí? Con el volumen de la PC, vos podés ir subiendo, si ves que una no genera, lo podés ir aumentando el volumen y por ahí llega un momento donde ya la EQ tiene suficiente amplitud de señal para empezar a generar su salida hacia el inyector. Y para lo que es la base de un transistor es de muy baja corriente. La base, colector, base voltaje 50 voltios. 50 voltios. Bueno, pero que eso no es. Emisor base acá está 5 voltios. ¿Sí? Y por ahí, si lo tenés muy alto el volumen, se empieza a distorsionar. Así que vas a tener que ponerlo más bajito. Esto es para no hacer demasiado lío o no comprarse un generador. Después, si uno empieza a hacer plata con esto, bueno, se compra un generador. Pero con esto puedo formar la onda cuadrada. El tema de la onda cuadrada es que estas computadoras que hablé recién, la 7510, 7520, 7530, si le das 200 RPM, que como decís acá le das, bueno, lo seteabas desde aquí. Le das 200 RPM sin inmovilizador, también queda disparando. Después hacemos una práctica después, a ver si funciona esto. Si vos le das a 200, lo ponemos como Hall, le hacemos este circuito con el transistor, generamos la señal y ponemos Hall a 200 RPM. ¿Sí? El ruido que va a generar. Así que es muy probable que funcione. Para mí, o sea, debería ser más. No, puede ser que funcione. Muy bien, de eso se trata esto. Y para instalar el MEUSI, estaba explicado en la clase anterior que si lo tenemos comprimido, lo descomprimimos. Vamos a ponerle que lo sobrescriba y una vez que está descomprimido, ¿los demás los pudieron instalar? ¿Cómo estás, Patricio? Los demás pudieron instalar el MEUSI. MEUSI tenía su vueltita, ¿no? Tenía que buscar
Acá adentro instalar este que dice Setup. Ejecutar como administrador siempre por las dudas. Ok. El iconito este. La verdad que nos... el aparato de la marca PDM, sí. Continuar. A mí Sí, a no, todos, sí, sí, cuando yo le sí. doy a ejecutar como administrador, ahí me da error y me dice que lo va a dar de Yo como... lo estoy instalando en Windows 8, lo tenía instalado en Windows 10 sin problema, Windows 7 sin problema. Acordate que tenés que poner una carpeta donde el antivirus no te lo toque. Ah, ok. Ah, voy a probar eso primero. Bueno, yo no lo ejecuto. ¿Se acuerdan que no lo tenía que ejecutar? Tenía que ir a Meusi y todo esto copiarlo donde se instaló. Que eso se instaló. Sí, en el Botón C. de la derecha, abrir ubicación del archivo y sobreescribir con lo que estaba en esa carpeta. Y reemplazar todo. ¿Sí? Hacer esto para todos los elementos, continuar. Perfecto. Y ahora, bueno, como no te genera si no te genera un icono, fíjate que que lo instalan archivos de programa. Si es de 64 bits, tu computadora lo va a instalar en la carpeta x86 para programas que son para 32 bits. Data Explorer Manager, ahí lo vas a encontrar. O sea, no te genera el icono a veces en el escritorio, entonces vas a tener que ir a tu PC, disco C, archivos de programa x86. Si no lo tenés, anda que dice archivo de programa. Data Explorer Manager, ¿sí? Y es ahí donde vas a pegar los archivos de la otra carpeta. Y el que dice aplicación con el loguito, a ese le creas un acceso directo, que algunos Windows te lo van a generar en el mismo carpeta donde está el programa, y otros te va a decir que no otros Windows te van a decir que no lo puede colocar ahí un acceso directo en una carpeta de sistema, y te pregunta si lo querés colocar en el escritorio. Le pones que sí, yo le voy a poner que no, porque ya está colocado, y te deja para poder abrirlo desde acá. Y por las dudas, abrirlo como administrador, ejecutar como administrador. Tiene que aparecerte esto y ya ahí después ya se inicia. Ahí elegimos lo que queremos desinmovilizar o virginizar. Recuerden que la T es total, hace una desinmovilización total. TP es que hace total y parcial. Parcial sería un reset. O sea, para una Bosch MA 3.0 de un Citroën, no existe, ya es viejísimo, era monopunto eso. Hay alguna dando vuelta. 205 venía eso. Tenés que el mismo proceso de modificar la memoria 93CS46, el proceso te permite hacer una desinmovilización total o parcial. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo procedimiento. Muchas computadoras cuando son vírgenes permiten el arranque. Entonces cuando dice TPAI es porque son computadoras que las está virginizando este programa, pero también hace una desinmovilización total porque si no le conectas el inmovilizador, el auto te arranca igual. Siempre que al inmovilizador haya un solo cable conectado desde la EQ, ese lo podemos cortar. Este, por ejemplo, el Lucas Epic, si bien acá en la Argentina el que más recordamos es la Renault Kangoo, existía de antes en la Ford Transit y existía también en un Peugeot 406, ¿sí? Gasolero, diésel. Y en este caso hay que leer el micro, ¿sí? Un MC 68, HC, pusieron 86, es al revés, 68 HC11 E9, que lo puedes hacer con el UPA. Mientras hablamos, vamos a cargar el UPA. Entonces, y hace una desinmovilización y virginización. O sea, si vos lo agregás, suponete una computadora, un 406 de estos viejitos, ¿no? Año 2000, 2000 y algo. Y se rompió la compu y consiguió una usada, la vas a poner en el auto y no va a arrancar. Entonces vas a tener que abrirla, leer el micro MC68HC11E9, después vamos a ver la lectura y programación de micros. Y si lo querés emparejar, que quede con el auto, hay que ver si entrando a la parte de inmovilizador hay una función para emparejar con la EQ o se empareja solo en algunos casos. Y si lo querés dejar así para no hacer lío, ya no importa si el inmovilizador funciona o no funciona, le corto el cable de comunicación con el inmovilizador.
¿sí? Que eso me tendría que fijar en un esquema eléctrico. Hay otras computadoras, por ejemplo la 48P o 4MP, son computadoras que trabajan por RedCam, ¿sí? Si buscamos algo de información de eso, a ver si encontramos. M48, ¿cómo era? Ya me olvidé. Hoy estamos así, 48P. 48P. A ver. Pinout. Esta es de FIA, pero es lo mismo. Esto es para conexión, por ejemplo, para leer con Katabi y esas cosas, con qué es. Y acá me dice que para conectarla en banco, el conector blanco, ¿cuál será el blanco? Marrón y gris. Tenemos a italiano también. O sea, aquel cual le das 12 bolas, cual le das masa, ¿sí? Y este tiene línea K para conectar el escáner, pero no te dice, en este caso, no te dice si la RedCam, pero bueno, trabaja con RedCam. Cuando trabaja una computadora con RedCam, que son dos cables, CAN H y CAN L, ahí no tenés que cortar nada. A ver, el EFI. Espera, que estoy leyendo el chat, Voy a tener que volver porque de acá no lo puedo manejar el chat. A ver, a ver. Muy bien. Al hacer virginización, sí. O sea, bueno, por eso. Ahora vamos a seguir con el programa, ¿sí? Que tenemos en los apuntes para no atrasarnos. Pero vamos a ir viendo los casos particulares. Hay computadoras cuando son vírgenes, ¿sí? EQs virgen o nueva. O sea, nuestra tarea va a ser desinmovilizar. Permiten el arranque de motor. Ejemplos, la 1G7 de FIA, la 1AB, una ABA .90 de Fiat, la 4AF de Fiat, qué sé yo, la Fenix 5, la Sirius 32 para motores K7M, que es los 8 válvulas, Sirius 32, la 16 válvulas no. Todas estas EQs y muchas más, MP 7.2, que las vamos a ir viendo, permiten el arranque de motor cuando son 0 kilómetros. O sea, si la voy a poner en el auto y no quiero que el inmovilizador haga algo, ¿sí? Por ejemplo, la Multec, que es la del Corsa viejo también, Multec Blue, la de los dos conectores celestes, la más común, que no solamente vino en Corsa, vino también en S10, en alguna Blazer. En todos esos vehículos, cuando son 0 kilómetros, permiten el arranque de motor. Pero en caso de Fiat, acuérdense, bueno, nada. Yo voy a decir que la tercera letra de las computadoras Marelli, esto es Marelli, se refiere a la marca, pero antes no, ¿sí? Así que no me dembolice lo que acabo de decir. Esto es Fiat, esto es Renault, esto es Fiat, esto es Renault. Fíjate, la mayoría son Renault. Esto es Peugeot. Y esto es Chevrolet, GM. Fiat y Renault tienen lo que es adaptación automática, que pueden encontrar ese término como autocoding. O sea, ese es el término correcto, autocodificación. O sea, si vos la virginizaste, dejaste todo conectado en el auto, el inmovilizador, el cable, no cortaste nada, si la central de inmovilizador reconoce la llave es correcta, va a reconocer la EQ no tiene ningún código, la empareja.
y hace el autocoding. No hace falta ningún escáner ni nada. Pero, por ejemplo, una DPU Show, una MP7.2, una 1AP, 8P, ¿sí? 8P.10, .20, .22. La del que venía con IMMO era la .22. Si vos las virginizás, las estás desinmovilizando también, pero vas a tener que usar escáner en estos casos. Si no, no es que se adapta solo. O sea, esto se codifica o se adapta o se empareja con escáner. Podríamos decir que en estas generaciones de computadora, ¿sí? En estas generaciones de computadoras, que son las primeras, digamos, todo lo que sea FIA y Renault, si vos le cortas el cable del IMMO, querés dejar IMMO off, vamos a cortar el cable del IMMO, ¿sí? Si vos querés solamente virginizarla para emparejarla con el inmovilizador, porque el inmovilizador del auto funciona, dejarle todo conectado, hacerle el procedimiento. Esto es con clock, esto es con clock, esto con una memoria serial, esto es con clock, esto es reprogramando la memoria principal. Y en este caso, si vos lo querés emparejar en el auto, tenés que emparejar con escáner. Estos son algunos ejemplos. Y si lo querés dejar como IMOV, otra vez vas a cortar el cable de comunicación EQ INMO, que tiene un nombre ese cable, así como el cable de conexión de escáner se llama línea K. ¿Cómo es que se llama el cable de conexión en los esquemas eléctricos entre la EQ y el INMO? Línea es pregunta, ¿eh? Muy bien, perfecto, Gabriel. Línea W, ¿sí? Porque hay que cortar la línea W. Ninguna de estas computadoras que puse ahí vienen con CAM. Pero yo puedo tener una Science 3000, S3000. Esto vino, acá en la Argentina vino solamente en Renault Megane 2, por ejemplo. Vehículos con arranque con tarjeta o con arranque convencional. Esto es Renault. Esta computadora, si vos la virginizás, se tiene que solamente, ¿sí? Virginizar, poner virginizar y decir reset es lo mismo, ¿sí? O sea, volverla al estado de fábrica. El reset va a ser para autocoding. ¿Sí? Autocodificación. O sea, la reseteo y listo. Ahora se hace de una memoria serial también, ¿no? Pero si yo la quiero para IOF, para IMOV, los cables de comunicación con el IMMO son CAN. O sea, vas a tener el cable CAN H, CAN L, que es por donde se transmite el código de emparejamiento. En este caso yo no puedo cortar los cables. O sea, ya cuando le pasas el archivo desinmovilizado a la memoria de esa Science 3000, ya está contemplando que no vas a cortar nada, se va a andar. Pero son dos archivos diferentes. Uno es para resetear, que no va a permitir el arranque de motor. Por lo tanto, si la ECU está reseteada virgen o es nueva, no está IOF. Son cosas separadas. Acá, en estos casos, virgen o INMO off es el mismo procedimiento, ¿sí? Que justamente el MEUSI te dice desinmovilización total, desinmov, ¿sí? Y parcial. Este sería, para entender los conceptos, ¿no? Los términos. Si está reseteada, es parcial, pero si está desinmovilizada, es total. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, sigamos con lo nuestro, que tenemos mucho para ver. Por ejemplo, yo ahí acá en la lista puse la MP7.2. Y el apunte acá estamos atrasados con los apuntes, habla justamente de esa máquina. Ahí donde está la flecha roja hay una memoria que se llama, es una 24C02, pero
Peugeot les pone nombres raros. Bueno, en realidad les ponen máscaras. Y creo que la máscara de la 24C02 es una memoria 58253. Eso es lo que dice arriba. ¿Sí? Tenía una hoy por acá que la vi. ¿Será? ¿Será o no será? No será. Me pareció encontrar una memoria de esas. Esta no es. Son de este tipo, ¿no? Desencapsulado. Los códigos que vamos a encontrar son, por ejemplo, este tipo de códigos. Y hay unas tablas que te llevan, que algunos programas lo tienen. Creo que incluso hay una parte que dice máscaras en el UPA y te dice para que sepas qué memorias son. Esperen que vamos a darle un poquito más. ¿Está? 58B, 58, 53. Esa es una 24C02 de Motorola. Ese es el símbolo de Motorola. ¿Sí? Entonces esta memoria es una 24C02. ¿Cuál es el proceso para desinmovilizarla? Está como ejemplo ahí en el apunte. La saco. Le cargo un archivo, un dump, ¿sí? La sueldo y tengo que cortar de acá dos terminales, dos pines, para que no la vuelva a emparejar. Una sola en realidad sería, ¿sí? Pero generalmente en los manuales figuran dos. Eso lo vamos a ver más adelante. En ese caso, si vos virginizás y desinmovilizar, que es el mismo procedimiento, pero si vos dejás la memoria puesta y no cortás los cables, y ahora le explico por qué dije memoria puesta, si vos no cortás los cables, el auto no te va a arrancar, porque está esperando que le hagas el emparejamiento, y el emparejamiento, si no me equivoco, con esta EQ ya era con pin code. Entras a la parte inmovilizador, venía con una fusiblera, una BCI, pero no era multiplexada. Entrabas a la parte de BCI, funciones especiales, donde dice programar llaves, y va a decir emparejar o adaptar o aprendizaje módulo inmovilizador con EQ de motor. Y ahí te va a pedir el pin code de 4 dígitos, que se puede sacar de la misma BCI con el UPA. Hay que leer un micro en el 206, este viejo, y se obtiene el pin code del auto. Y con el pin code y un escáner puedes programarlo. Bien, si vos sacás esa memoria que está abajo de eso, ahí le puse un pegamento blanco en el dibujo, en la foto. Si vos se la sacás, el auto te arranca, pero no acelera más de 3000 vueltas. Creo que en algún momento puede ser que se los haya comentado. Que hay EQs donde vos le sacás la memoria y el auto arranca. Eso es para probar si, por ejemplo, es un problema del inmovilizador. Esta es una de ellas, ¿sí? Se la sacamos, el auto ya arranca, pero no pasa las 3000 vueltas. Y si pones un escáner sin la memoria, o suponete que la pusiste y quedó mal soldada una patita. Entonces el micro no la puede leer, no puede sacar los datos para saber si el código es válido o no es válido, y la detecta como si ausente. Entonces, si está ausente, permite el arranque. Entonces, si desinmovilizás y te queda limitado en 3000 vueltas, pueden ser dos cosas. Uno, que te haya quedado mal soldada, revisás, son 8 patitas, o falta configurar el tipo de caja de velocidades. ¿Lo habíamos dicho eso? Que es el telecodificado. Hoy los telecodificados son mucho con mayor cantidad de cosas, pero en aquella época vos telecodificabas una MP 7.2, que es esta EQ, la telecodificabas con el escáner, por supuesto. Ibas a la parte también de funciones especiales, con telecodificar, y te daba tres opciones: caja manual larga, caja manual corta y caja automática. Acá en los 206 de aquella época venían todos con caja manual corta.
Lo importante es que tenga una configuración de las tres y no que esté vacío ese sector de memoria, porque utiliza mapas de funcionamiento, de inyección, avance al encendido, para hacer más elástico, menos elástico el motor, diferentes. Y si no tiene ese dato, usa un mapa limitado, hasta 3000 vueltas. También puede ser que les venga un 206 de estos, limitado a 3000 vueltas, y sea que está corrupta la memoria o está rota, ¿sí? Y si está rota y el micro no la puede leer, el auto arranca, ¿está? Pero te queda limitado a 3000 vueltas. En esta computadora en particular, Jonathan, yo me acuerdo, ¿Consulto? sí, En el caso de eso, el tablero, ¿te marca algo? Por ejemplo, la llavecita que titila varias veces, que es muy inmovilizado, o no, no hace nada el auto, sí, arranca igual normalmente. bueno, eso lo tenemos que ver marca por marca, porque por ejemplo, en este ni tenía luz de inmovilizador, en este 206. Sí, que fueron los primeros. Recién, esta fue la primera generación, digamos, de autos de gama media o de autos chicos a gama media que empezaron a venir con inmovilizador. Habrá nacido en el año 98 hasta el 2000 y algo vino, hasta el 2001, 2002. Después empezó a venir el 206 con el 1.6 16 válvulas, que ese sí era multiplexado, que vamos a ver cómo se hace el procedimiento, y la Scion 2000, que era con mariposa convencional, después vinieron con mariposa motorizada. O sea, hay varios vehículos, y recién los multiplexados, si venían con pantalla multifunción, ¿sí? Esa que te da los datos de la radio, te puede dar temperatura interior, exterior, eh, que había varios niveles de esas pantallitas multifunción, recién ahí aparecía anomalía en sistema antiarranque, ¿sí? Si no, no aparece en ningún lugar. Los que sí, que los multiplexados, cuando vos pones contacto, suena un don, ¿sí? Una chicharra, que a veces, depende cómo suene, te está avisando que estás con la reserva en el nivel de combustible del tanque, o que dejaste las luces prendidas, empieza a hacer una serie de sonidos, y abriste la puerta del conductor, por ejemplo, y hace un sonido cuando está inmovilizado, ¿sí? Como una advertencia. Si no tiene perdón, si no tiene esa pantalla multifunción, ni te enterás. Por ejemplo, yo en el 2011 compré un 206 base, ¿sí? Valía 47.000 pesos, no lo puedo creer. Base. Y venía ya con la computadora que después vino, que había venido antes, con el Peugeot 207. El 207 apareció en el año 2009, acá en Argentina más o menos, creo. Y en el 2011 un 206 base, porque ya no los quería más nadie, por eso había comprado tan baratos. Eh, Ese no tenía ninguna luz ni nada, solamente sonaba esa chicharra, ¿sí? En el com. Eh, lo de 1500 vueltas, ¿en qué vehículo? ¿En un 206 de esto, Jonathan? Bien. ¿Y qué computadora? ¿O qué año? ¿Qué motor? Porque si no acelera y es mariposa motorizada, habría que ver los códigos de falla y ver por qué no acelera. Habría que ver por ese lado. Y después estaba el 1.4, que es el Scion 2000. Podría ser, no me acuerdo si era 3000 vueltas o 2000 vueltas. Me parece que es 1500 vueltas que se queda. Puede ser esto, ¿eh? Si, por ejemplo, o sea, con esta computadora que estamos viendo ahora, del 206, si vos le sacás la memoria, creo que queda 1500 vueltas. Entonces el Scion 2000. Puede ser parecido, ¿eh? Puede ser que no esté, que la hayan desinmovilizado y se haya desoldado una patita. O esté mal desinmovilizado. Si yo la saco, arranca y queda, creo que no era 3000 vueltas, creo que era 1500, ¿eh? A ver, estamos hablando
Tengo una cantidad no está acá. No recuerdo, si que puede ser 1500 vueltas en vez de 3000. Puede ser, sí, aceleraba poco. Puede ser, en la Saiyan 2000 puede ser un tema del programa de la memoria. En ese caso habría que ponerle otro archivo y probar. Pero generalmente cuando pasa esto que no acelera, te da o error interno de EPROM como código de falla o error de telecodificado. ¿Sí? Y bueno, puede ser que esté la memoria dañada y pase eso. Tenés que acceder a donde está la memoria, porque ahí la Saiyan 2000 es toda siliconada. Entonces le hacen con un cúter, lo cortan donde va la memoria, lo limpian, sí, puede usar Tolol con mucho cuidado, la desueldan, la leen, le cambian el archivo, la sueldan. Y si le entró agua a esa parte, pues es muy probable que no esté andando la memoria. Bien, continuemos. Bueno, acá habla en forma general, dice, existen gran cantidad de programas que nos facilitan tarea de modificar la información de las memorias. Uno de ellos es el MEUSI. Sí, el MEUSI, Mokili, Lotocheque, Kubonix, iTool. El otro que vimos el otro día, Inmo Service Tool. Todos esos programas nos ayudan, pero recuerden que son programas a nivel mundial. Quiere decir que por ahí hay vehículos que están en la lista, pero no son iguales a los de acá. Entonces los vehículos de acá de Mercosur o de Latinoamérica no son iguales y el procedimiento no va. ¿Está? Es aprobar. Bueno, sigamos. ¿El programador lo saben usar? ¿Saben usar el programador? Yo sé que hay gente que sí y gente que no. ¿Sabemos usar un programador? Con 3 no. Ya lo explico. Bien, ya está. Están los 3. Bueno, esto es democracia. Los tenemos que nivelar primero, ¿no? Bueno, programadores pueden ser, o sea, para hacer la parte de inmovilizadores, el UPA no me alcanza, porque el UPA va a trabajar con las memorias chicas. Y en muchas desinmovilizaciones hay que trabajar con las memorias grandes. Si me toca una Ranger con Common Rail, me toca una, bueno, estos los que dije, los M744 de Peugeot, los 796 de Fiat, o de Chevrolet, o de Ford. Necesito trabajar con las memorias grandes, que el UPA no las hace. Entonces tenemos que usar o el TL866, el Mini Pro, o tenemos que usar el GQ, que son los dos, digamos, los dos más económicos, ¿sí? El GQ afuera está a $92. Ya no sé ni lo que vale el dólar. Porque fíjense que cualquiera de estos, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar con Renault. Ahora, ¿sí? En breve. Si yo voy a Renault, en Renault me figura EDC 16C3, desinmovilización parcial, que sea virginización, con una memoria 95-160, EDC 15 con un solo conector, también desinmovilizaciones parciales, acá dice todo parcial, mira. Salvo la 5NR12.5, que dice total. La 8R, que es en realidad, acá se llama G8, ¿sí? La Saiyan 3000, acá vemos tener una parcial, que es reset a virgen, y esta es para desinmovilizar. Estas figuran memorias chicas, ¿sí? Pero acá las en MS3132, MS3134 para virginizar, por ejemplo, para hacer el reseteo del código. Se trabaja con 29F200, 29F400, son memorias grandes. Entonces necesito los adaptadores para esas memorias. O sea, necesitamos o el Mini Pro con este, creo que lo habíamos visto la vez pasada, y principalmente con este y este. Esos tres
alcanza. Hay un cuarto que es para memorias más viejas, PLCC, se llaman PLCC. Con eso nos alcanza y sobra. ¿Sí? Y si no necesito el GQ, también con su... Estos adaptadores son para los dos, pero el PSOP 44, este adaptador, es específico para cada modelo. El rojo es para el Mini Pro y hay uno verde que es para el GQ. Bien. Aquí tendríamos cualquiera de los dos programadores. Este es más económico, el Mini Pro, que para ir, si no lo compraron, si no lo tienen todavía y piensan comprarlo para empezar a trabajar con esto, en estas gamas de computadoras, podemos ver, esperen que vamos a ir acá que va a ser más fácil. Vamos a nuestro querido Mercado Libre uruguayo, ya no es más argentino, ¿no? Mini Pro, sin la G. 23.000, 21, 15. Sí, este viene con adaptadores, pero ojo, viene con un montón de adaptadores y de todos estos adaptadores, JDM es gente seria, ¿sí? Pero de todos los adaptadores que figuran ahí, solamente voy a utilizar el PLCC 32. Si les digo que ninguno me creen. Bien. Este que es SOP 44. Viene con el adaptador grande. Está bien, este va a servir. Este funciona. ¿Está? Pero vale eso. Solo vale esto. Lo que sale muy caro es el PSOP 44 que se usa mucho en desinmovilización, ¿sí? Acá hay uno más básico. Bueno, no tiene sentido. Esperen, porque acá... Igual pregunten, porque acá en la foto no lo veo al adaptador. Puede ser este. Y acá es como que no está ese. Y vale más caro. Hoy lo que pasa es que los precios no tenemos ni idea. Ven, el adaptador solo, el PSOP 44 vale casi 7.000 pesos. Recuerden que si el video les molesta arriba de la pantalla, hagan clic sobre el botón del cuadrado y pasa arriba del chat, el video. Bien, esto valía, ¿saben cuánto vale afuera? Uno de estos vale en centavos, $30. Y después el GQ sí se fue un poquito más alto. GQ4X4 es el que se vende ahora. GQ4X-4. Vale pelado eso. Con adaptadores vale 38, pero no está el otro, ¿sí? El PSOP 44. Esto no tiene mucho sentido. Ese adaptador de 12.000 pesos no se los recomiendo. Están un poco locos los precios. 24.000 pesos. Si tiene la posibilidad de traerlo de afuera, lo bueno que tiene el GQ es que está en español. Es la única ventaja real. Pero buenos son los dos. La página oficial del GQ es MCU Mall. Mal, como los shopping.com, que son canadienses. ¿Sí? Son chinos, pero están en Canadá. mcumall.com. Y ahí vas a encontrar como primer aparatito que aparece. A ver. Por algún motivo dejó de andar. Hay uno que es el GQ5, ese no, ¿está? Este sería la mejor opción, $132 que ya viene con este. Bueno, igual no estamos muy lejos, pero te viene con el adaptador. Ese sería el mejor. Este no lo compren de $200 porque es para otras cosas. No nos sirve a nosotros. Y pelado sin adaptadores vale $92. ¿Está? El tema es traerlo acá, que lo pueda traer. Después con los adaptadores chiquitos, 116.
y así sucesivamente. Volvemos a nuestro apunte. Bueno, y vamos a ver lo de los programadores. Por ejemplo, el GQ viene con este programa, donde siempre vas a trabajar de la misma forma. Primero elegís vos lo que vas a leer. Supongamos que tengo que leer una memoria de una computadora de estas, de Chevrolet. ¿Sí? Esto trae una 25LC256, acá. Una chiquita que está aquí. Bueno, existe esa memoria, la puede hacer el GQ. El MiniPro es muy parecido, ¿sí? Ponemos 25LC256. SOIC 8 es el formato, es el encapsulado. Si vos en este programa apretás acá, te quedan como favoritos para no tener que buscarlos de vuelta. Habrá 15 memorias diferentes, que son las que usamos siempre. Así que bueno, esa memoria ponemos seleccionar. Por supuesto que no está conectado acá, ¿sí? Y yo ahí ya puedo poner leer, ¿sí? Borrar no se usan las memorias chiquitas, para las memorias grandes flash, las que dicen 29 o 28F. Chequear si está en blanco la memoria, escribir, verificar, correcto. Y, por ejemplo, la desinmovilización de esta máquina, que la vamos a ver más adelante, es borrarle un sector. Y después proteger contra escritura. Entonces, siempre vamos a usar la misma forma. Y después, una vez que vos lees la original, si apretás acá donde dice buffer, está lleno de datos. Y lo podés guardar con un nombre, ¿sí? Tenés la posibilidad de ponerlo en castellano, dije, en español. Lenguaje, settings, Spanish, ok. Listo, ya está en español, ¿sí? Siempre se usa de la misma forma. Dispositivo, bueno, una 24C02. 24C02. Fíjate que cuando pongo 24C02 me aparecen todos los fabricantes, ¿sí? La primera es genérica. O sea, deberían dar, si elegís esa, ya está. O sea, son todas muy similares en lo que es lectura y escritura. AT24C02 es de la marca Nel. AT24C02A es de la marca Nel, pero tiene alguna característica específica. Que algunas son que si dice A permite la protección, si no dice la A no permite la protección. Esta es la marca Catalyst, esta es CSI, ¿sí? Y así vamos viendo diferentes marcas. Las que más vamos a encontrar son las ST, ¿sí? Y las Atmel, ¿sí? Pero si elegís genérica, ya está. La podés poner acá. Bien, yo selecciono esa memoria y por supuesto va a tener menos cantidad de casilleros. Es una memoria muchísimo más chico, ¿sí? Así que por ejemplo, la que hablamos de la MP7.2, acá tendríamos lleno de datos esos, ¿no? Bueno, entonces puedo ver el buffer, que es de estos datos, y puedo ver acá todo el procedimiento que yo vaya haciendo, leer, escribir. Por supuesto que no está conectado, tendría que conectarlo a USB. Estoy vago para eso, no sé dónde está el cable USB acá. No recuerdo si... Con esto de usar la Mac para esto, todavía ni lo detectó, mira. Ok, en algún momento sucederá. ¿O no te gustó? Como tuve que cargar todos los programas de vuelta, vamos con esto, ¿no? No le gusta. A ver si podemos configurarlo. ¿Esto qué hace? No tiene nada que ver. Ok. Podemos agregar cámara y el otro ni lo detectó, que puede ser el cable. Muy probable que sea el cable. Porque tendría que aparecer y no apareció. Bueno, no importa.
Pero de la misma manera se va a usar el otro. Ustedes pueden bajarse los programas, ¿sí? En el mismo Google Drive, creo que les pasé la vez pasada. Tienen una carpeta que es la de los programadores. Se la pasé, ¿verdad? Sería primero leer la memoria y guardar el archivo original, por las dudas tenga algún problema Correcto. para cargar. Sí, sí. Y después Correcto. trabajar con el archivo, o sea, otro archivo. Sí, yo lo que les recomiendo al principio es que si la computadora trae una 24C02, comprar una 24C02, lee la original, guarda el archivo, pero no uses la original, porque a veces vos pones leer, el procedimiento es elegir la memoria, ¿sí? La elijo. Después la leo, ¿sí? La leo, se llena el buffer de datos. Después de leer, verifico. ¿Sí? Lo que va a hacer es verificar si los datos que tiene puestos, ¿sí? La segunda lectura, la sumatoria de todos esos datos sigue dando el mismo valor, ¿correcto? Que eso se llama checksum y el ejecuto lo muestra acá abajo, ¿sí? Esa es la sumatoria de todos los datos. Vos fíjate que si yo agrego acá por ejemplo, el dato 01, se va a sumar un número acá, pero en digamos, el formato numérico no es el nuestro decimal, sino que es el sistema hexadecimal, que después del 9 no viene el 10, o sea, después del 59 no viene el 60, viene el 5A. Entonces, si yo acá pongo 01 en un dato, por ejemplo, va a sumar ese 01 al 59 y va a decir 0A, ¿sí? Bueno, bien, se ve que le erré. No sé por qué sumo así. Hoy no es mi día. Claro, está bien. Está sumando de otra manera. 00 lo toma como el próximo número. 59, 5A, ¿sí? 5B sería el 01, 5C. O sea, lo que hizo para darte el checksum es sumar el casillero 1 más el 2 más el 3, pero en otro sistema numérico que no es el nuestro. Es el sistema numérico que se usa en programación para interpretación o grabación de datos es el hexadecimal, que es lo que está en azul. Y lo que está acá, el código ASCII, que es una interpretación de la mayoría de los números hexadecimales, tienen una interpretación de un número, una letra o un carácter, ¿sí? Un símbolo. Entonces vos volvés a leer, si lees 2 veces y te da el mismo checksum, uno supone que está bien leído, porque a veces puede haber un falso contacto en una patita o la memoria, cada vez que la lees te da un contenido diferente en un casillero o en todos los casilleros. O sea, puede pasarle varias cosas a una memoria. Y yo pongo verificar, ¿sí? Y si verifica y me da que dice que está ok, listo. Quiere decir que hay probabilidad de que esté bien. Si vos pones verificar y te dice no, que verificación ok no, entonces es un problema de que cuando lee la memoria y suma todos los datos no le coincidió la sumatoria de datos y por eso te dice que la verificación es incorrecta. Entonces ahí acomodo la memoria en el zocalito, sea cual fuera, ¿sí? Y vuelvo a leer. Hay veces que vamos a usar programas, que puede ser el MEUSI, yo quiero una MP 7.3 de Peugeot, ¿sí? Me voy aquí, busco a ver si está la MP 7.2, me dice total parcial, ¿sí? Tendría que cargar el archivo. Yo le voy a inventar ese archivo para ver justamente lo que modifica, ¿no? Voy a hacer... Lo vamos a llenar con la letra A, por ejemplo. Sin todo A. Guardo el archivo. Le ponemos, para hacer rápido, 1, ¿sí? Lo va a generar en el escritorio. Y ese archivo lo voy a cargar en el MEUSI. Cargar el archivo, primero se carga el archivo, después se elige
Estamos en el escritorio y el archivo es el 1. ¿Sí? Luego, una vez que lo cargué, que te dice el checksum, es este. Fíjate que me lo dio también aquí. ¿Sí? El programa hace la sumatoria de los datos. Te dice cuántos casilleros tiene, cuántos bytes. Fíjate que tiene 16 por 16, ¿no? 1, 2, 3, 4, 8 y 8, 16. Sí, 16 por 16 da 256. Y ahora sí, recién ahí, después de cargar el archivo, busco la marca, busco la compu, pongo decodificar archivo y grabarlo un archivo. Entonces este es el 1 off, pero de mentira, porque puse cualquier archivo, ¿sí? 1 off, vamos a ponerlo, .bin. Por las dudas, los archivos se guardan como .bin principalmente, salvo que tengan otro formato. Entonces acá tengo el original, que le puse todo en A, y este es el imov. Quiero ver qué le hizo, porque yo esto, ahora que lo tengo acá, lo voy a tener que grabar en la memoria. Entonces abro el archivo, busco el que modificó el MEUSI, y fíjate que le borra desde esta dirección hasta esta dirección. Borrar es poner NFF. O sea, para hacerle un off a un 24, a una MP7.2, de todo el contenido que tiene, porque al resto de lo que no tocó, en realidad hay datos, que a veces están las adaptaciones del régimen de ralentí, del pulso de inyección, del avance al encendido. Algunos casilleros no ocupan adaptaciones, y otros casilleros son propios para que el escáner reconozca a la EQ. Si yo la pongo toda en FF, por ejemplo, yo la puedo desinmovilizar, poner toda en FF, cortar el cable del INMO, ponerla en el auto sin ninguna protección, sin nada, te va a arrancar, pero va a estar limitada a 3.000 vueltas. A 3.000 vueltas. Supongo que sea a 3.000. Si pues insista tanto en mi cerebro a 3.000, así que sea a 3.000. A 3.000 vueltas. Entras con el escáner y te va a decir que hay un error de telecodificado o telecodificación no efectuada. Vos lo que hiciste fue comprar una memoria 24C02, le sacaste la que tenía, le pusiste así como vino la 24C02, que viene toda en FF. La pusiste en el auto. Antes de hacer eso, le cortaste el cable de comunicación con el INMO, que eso lo miramos en un esquema eléctrico, que ahora lo podemos ver. Y una vez que hice eso, le doy arranque y arranca bárbaro, todo bien, se regula bárbaro, qué sé yo, voy a acelerar y no acelera más de ese régimen. Pongo el escáner, error de telecodificado o que falta o está incompleto el telecodificado. Entro con el escáner a funciones especiales y me va a decir elija el tipo de caja de velocidad. Elijo caja manual corta, ok, y ya se libera. Se va, borras el código, desaparece y ya no está más limitado. Y si vos volvés a sacar la memoria, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer, es simplemente para entender un poco qué es lo que hace el programa, qué es lo que hace la EQ después, cuando se la volvés a colocar. Y vas a ver que hay datos cambiados, ¿sí? Hay ciertos casilleros donde hay datos de vuelta. Bueno, esas son las adaptaciones, aprendizaje de la posición inicial de la mariposa, del pulso de inyección, la adaptación. Bueno, todo eso se guarda en el resto de los casilleros. No se usan todos los casilleros, pero bueno, acá podemos ver que si vos querés hacer un off, pues o usar el MEUSI que borra ese sector, que esto se interpreta de la siguiente forma. O sea, ¿dónde borró? Bueno, vamos a cargarlo de vuelta porque yo lo modifiqué y creo que toqué uno de los datos que borró, uno de los casilleros. Borró desde la dirección número 7, ¿sí? Fíjate, esta es la dirección 0, no lo tocó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí no lo tocó. Tocó del 7 hasta la dirección 50, porque esta es la 50, en realidad es 50, 50 está mal dicho. Esta es la 50, esta es la 51, 52, 53, 54, 58, 59, 5A, 5B, 5C, así es como se nombran. Pero acá borró desde la dirección 7 hasta la 50 o 50. Que también podría haberlo hecho no por el MEUSI, lo podría haber hecho yo. Si yo ya sé que solamente se borra ese sector, la próxima vez 24C02 que venga, le borro desde la 7 a la 50, lo pongo en FF y ya está. Que tengo diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, a ver,
Vamos a llenarlo de datos aleatorios. Lo pone en la última casillero de memoria porque está vacío, ¿verdad? Por eso pone FF. FF significa que ese casillero no tiene datos. Claro, el último de la memoria, el buffer de la memoria que está a cero. Sí, en realidad el tema es que esto trabaja con código máquina, trabaja con lenguaje digital, que no sé si yo ya se los expliqué un poquito esto. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a salir de acá. O sea, cada casillero lo que contiene en realidad... Si querés terminar con ese... No, porque es bueno entenderlo, porque vos, o sea, hay veces que no vas a encontrar un programa que te haga un proceso de simbolización. Esta Multecache 64 no hay un proceso para hacer con ningún programa. Hay archivos, pero por ahí pones el archivo y no acelera bien, no regula bien, o te salta un error. Por ahí viene con la caja esa robotizada, los Corsa, Meriva, que es la EasyTronic, y le vas al arranque, no gira el motor de arranque, te sale una letra F titilando en el medio del tablero, y es un problema de que usaste un archivo que no era el original. Yo para desinmovilizar esta borro todo el sector de la dirección 0 hasta un lugar donde está el número de chasis, hasta antes del número de chasis. Yo lo pongo todo en FF, FF es borrar. ¿Y de dónde sale FF es borrar? Bueno, es por cómo se van los datos y cómo se alguien diseñó el tema este de la programación. ¿Sí? Yo dije que lo único que puede hacer un microprocesador, creo que lo dije, con una memoria, con otros integrados, es simplemente, esto es serial, es una comunicación serial. Serial significa que tenemos los ceros y unos son atrás de todo. ¿Sí? Correcto. Y esto, o sea, yo lo puedo empaquetar de a 8. Cada uno de estos se llama bit. ¿Sí? Y el paquete de 8 se llama byte. ¿Sí? Entonces, cada casillero que nosotros veíamos ahí tiene un byte. Son combinaciones de 8 ceros y unos. En vez de tener letras o números, ¿sí? Que, o sea, se expresa en el programador, vos lo ves con lenguaje hexadecimal, y lo ves con el lenguaje ASCII, ¿no? ASCII. Y nosotros usamos el sistema decimal. Y el micro usa el binario, que son esos ceros y unos. Entonces, lo que yo observo es, o sea, por ejemplo, si está todo, o sea, el casillero de memoria, imagínate como si fuera un cristal de silicio, donde se le tallaron con un láser puntitos, y cada puntito yo le puedo dar una polaridad, que lo hace el programador. Si tiene una polaridad es un 0, si tiene otra polaridad es un 1. Si son todos de la misma polaridad, 2, 4, 6, 8, o sea, esto sería una dirección de memoria donde tengo solamente una polaridad en todos los puntitos, en esos 8 puntitos, y en ese caso el dato es 0. En nuestro sistema numérico sería 0, en el sistema hexadecimal sería 0, y el dato para 0 en lo que es código ASCII, si yo acá pongo un 0, no me va a dejar. Creo que es 40. No, ya me olvidé. El dato 0 no tiene ninguna equivalencia en ASCII, ¿sí? No es X, es que no tiene. No tiene. Después voy, qué sé yo, el dato todo 0, o sea, todos esos casilleros para convertirlo esto después en un dato determinado. El PIN code, el código de emparejamiento, una configuración con INMO, sin INMO. El 1, en nuestro sistema decimal es 1, en hexadecimal es 1, y así el que hizo el lenguaje binario fue pasando, ¿sí? Para ir aumentando de a 1. Este sería el 2, este sería el 3, el 4 sería así. O sea, lo que hizo el tipo que desarrolló el programa, la codificación binaria, es que voy agregando, si hay ceros acá, le agrego un 1 a la derecha. Y el próximo número lo paso a la izquierda si hay un 0. Y pongo en 0 este. O sea, lo voy corriendo para allá el 1. Acá este está en 0, le pongo un 1. Siempre tiene que estar lleno el último.
el próximo estos tres están llenos, entonces pongo un 1 acá y estos tres los vacío. Esto lo tomó así quien lo diseñó. ¿Tá? El próximo va a ser que me aparece un 1 a la derecha y lo voy a ir corriendo hacia la izquierda, pero en el próximo no lo corro porque acá tengo un 0 y le pongo un 1. Cuando estén estos dos llenos, acá va un 1 y estos se vacían. Entonces, si voy haciendo todas las combinaciones posibles con 8 casilleros, formo el sistema decimal cuando estén todos en 1, los 8, 2, 4, 6, 8, el valor 255. Y en hexadecimal, cuando llegamos al 9, que no me acuerdo cuál es la combinación, tendría que sacarla, el próximo que para nosotros, bueno, en nuestro sistema decimal es 9 también, pero el 10 decimal es la letra A, el 11 decimal es la letra B en hexadecimal y así. Cuando logre tener todos en unos es FF. Y el que desarrolló el lenguaje binario para programación dijo FF es un casillero que está vacío. Es como que si todos los puntitos esos tallados en láser en un cristal en forma nanométrica, que es el casillero de memoria, ¿sí? Está todo con la misma polaridad, pongamos positiva por decir algo. Si está todo en 0, es el dato 0, pero si está todo en 1, es el 255. En nuestro sistema decimal son 256 combinaciones entre 0 y 256. Y esto es para que esté el dato 255 o el dato FF, es que está vacío, que no hay dato, no se usa. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo el que desarrolla los software de las máquinas? Lo que hace es... lo que hacen es decir, bueno, en tales casilleros está el micro, va a usar datos. Por ejemplo, el pin code puede estar en código ASCII, como pasa con los Peugeot con ME749. Trae una memoria 25320 y si la leo, ahí está el pin code en un sector, pero está en ASCII. ¿Sí? Para mí es ASCII, pero bueno. ASCII. Y te dice, qué sé yo, que el pin code es 7B4D. Tenemos para hacer uno de, a ver, por ejemplo, que hice hoy o ayer en una clase. Tenemos uno de Citroën iCross, ME749 de iCross. Bueno, ese entra en una memoria 95320. Ponemos 95320. Hay varias. Yo siempre la que elijo es la que dice R porque me funcionó en todas, ¿sí? Así que bueno, uso esa. Porque hay diferentes marcas. Si miro el buffer de datos es lo que yo había modificado, ¿no? Si lo quiero borrar todo, voy a editar, llenar bufferx, que lo llene en FF, ok, y ahí ya está todo en FF. Fíjate la cantidad de casilleros que tiene esta memoria. Tiene mucho más que la 24C02. Tiene más direcciones de memoria. Y cuando está vacía esta memoria, el checksum es FF000. Sí, F000. Si yo cargo el archivo, ese que leí de una computadora ME749 de una Citroën iCross, fíjate que se llenó de datos, está lleno de datos. ¿Sí? Acá aparece el número de chasis, el número viene en la parte de código ASCII, 93 que es versión brasileña, y del número BIM, el décimo dígito corresponde al año. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La letra D es, ¿sí? El año. 2009 es 9, 2010 es A, 2011 B, 2012 C, 2013 D. Este auto era 2013, ¿sí? Porque lo sacó del número de chasis. Ahora, yo acá tengo en el sector que es el código ASCII, puse mal ASCII. Vengo escribiendo, tengo un retroceso en el aprendizaje. EBX97 y lo vuelvo a repetir acá. Ese es el pin code, ¿sí? Si yo quiero clonar una computadora de estas, no me conviene a veces pasarle
la memoria, porque hay datos que se guardan a veces en el micro también, y si le pasás la memoria para clonarla, no le coinciden y no te permite el arranque. A veces pasando solamente el dato del inmovilizador, o sea, el pin code, que se lo escribís de acá, la letra B de acá, que es el tercer casillero, ¿sí? En hexadecimales es 42. Y en código ASCII corresponde una B. Si yo ahí le pongo 43, va a aparecer una C acá. ¿Está? Puse 44, perdón. Me equivoqué porque le di mal. Era 43 y acá la letra era 58. ¿Qué pasó? ¿A dónde me fui? Ah, está bien. Bien, está, o sea, cada uno de estos casilleros corresponde a una letra acá, en el mismo orden. O sea, si es el tercer casillero, se modifica el tercer casillero. Entonces yo puedo, para cada letra hay un número, 43 es C, 44 D, 45 E, y así sucesivamente. Por ejemplo, si terminaría en 99, sería 39, ¿sí? Y acá sería 39 también. Entonces yo le puedo cambiar. ¿Qué hice? ¿Por qué no me han dado hoy las cosas? 39. 39 y esto era una B larga. ¿Sí? Entonces yo lo puedo modificar manualmente. ¿Sí? Ponerle en todos los lugares donde aparezca el pin code, ponerle el pin code del auto, una computadora usada que era de otro. Y muchas veces, la mayoría de las veces, en Peugeot por lo menos arranca, pasándole solamente el pin code. Por eso es que el InmoKiller, por ejemplo, que era uno de los programas, te da la posibilidad de pasarle el pin code a una EQ o a una BCI, porque es para estos trabajos, para clonar directamente y no tener que desinmovilizar. Pero ves que coincide justamente, que, o sea, para cada número, letra, lo que sea, bueno, por ejemplo, para desinmovilizar un Alcross con M749 se usa un archivo. Creo el del 207 se usa. O sea, no voy a trabajar con esto, con los dumps, con esto se llama buffer de datos, ¿sí? Sino que directamente leo, guardo el archivo, abro el otro modificado, le escribo la memoria, guardar y ya está. Se terminó. ¿Se va entendiendo? Cuando está encriptada, esas son las EQs. Bueno, había EQs viejas encriptadas. Por ejemplo, si vos lees una memoria de una 24CC2 de una MP7.2, no tiene el pin code visible. Entonces no lo ves. Lo que sí están encriptadas son las BCI, las Siemens. Y tampoco o sea, no lo ves. Entonces tenés que usar, qué sé yo, el InmoKiller, por ejemplo. InmoKiller. Yo no lo había bajado, pero vamos a poner Inmo con doble M y con doble R. Y vamos a bajar uno que esté comprimido. Ok. No funcionó. Acá adentro. Muy bien. No me gusta este, pero bueno. Ya me lo marcaron como sin adecuado, como podrán ver. Si no vamos, tienen que va a descargar archivo infectado. No, gracias, tengo muchos virus ya. Mi unidad, disco de Sinmo, programas de Sinmo. Y ahí voy a buscar el InmoKiller o el InmoTool también, es el mismo. Ah, pero esta es otra versión, marcada por uso inadecuado. Acá está, mira. Este descargamos. Ahí les paso, si no lo tienen,
la carpeta que está sin virus. Compartir. ¿Por qué editores? Que después me los marcan como uso inadecuado. Guardar. Cambios. Por ahí incluso lo subieron ellos, pues el otro estaba encriptado. Perdón. Vamos a compartir. Copiar enlace. Listo. Volvemos a ver si me deja aquí. Ahí leo las preguntas, Ahí lo tienen. Y el InmoKiller tiene para desencriptar, ¿sí? Mostrar en carpeta. Tengo que empezar la otra clase ya. Extraer en InmoKiller. InmoKiller. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desencriptar una body computer, una BCI, perdón. BCI Siemens bin. Agarramos de esta de 207, por ejemplo, descargamos el archivo, guardamos. Quieren un archivo para practicar, compartir, copiar enlace. Esto es un archivo para que practiquen desde una BCI, no es una computadora de inyección. El EFI te lo comparto. Espera, lo que pasa es que el EFI tenemos que buscar en otro lado. Déjame llegar. Vamos aquí, vamos a live, vamos a... Por el tema de los virus, porque ese lo detecta como virus siempre. Y no tiene. Y como tuve que pasar el antivirus, instalar todo de vuelta, lo grabé, lo guardé en otra base. Creo que ya te lo había subido porque estoy haciendo la nueva carpeta de InMov en otra plataforma. Se ve que no. ¿Qué habré hecho? Cursos material. Ahí, estamos haciendo lo nuevo, ¿ves? Meusi. EFI. Pam. EFI setbull, ok. ¿Será este? Supongo que sí, vamos a ver. Está compartido. Compartir. 1 minute. Que no puedan editar. Aplicar. Copiar vínculo. Listo. Vamos aquí. EFI. El EFI... No pasa nada. El EFI yo no lo puedo instalar porque estoy en un disco virtual. Y este, bueno, ese es un archivo que bajamos para jugar, ¿sí? Bueno, en la misma carpeta que se instaló el InmoKiller. Bueno, entonces en el InmoKiller, por ejemplo, si tenés una BCI y querés saber el PIN code, lo puedes usar el EFI también. Pero si vos querés desencriptar para ver otras cosas, vos lo cargas acá, pero primero elegís, ¿sí? Citroën. Está en Citroën. Encrypt, decrypt. Que usó Citroën Dump. Abrimos el archivo este. Yo lo tengo en mi PC, disco C, ITSA 2001. Fíjate, cuando vas a chusmear que el contenido en código ASCII o AXI, no hay nada, ¿sí? Pero si vos apretas Start, elegido encriptar, desencriptar, me apareció el número de chasis, 8A, ¿sí?
y el pin code YA8J. Va a estar dependiendo de la fusiblera en diferentes lugares. Que en realidad el pin code está invertido, es J8AY. ¿Sí? No sé si el Service Tool tiene para mostrarte el pin code de una fusiblera de 207. Peugeot con V6 Siemens. IMOV. Peugeot. Al último de estar las V6. Acá están las V6, ¿ves? Te permite virginizar. Estas 207 Valeo es otra, no son las de acá, las de acá son las Siemens. Pero, por ejemplo, quiero obtener el pin code. Esta no era. Y esta, 95160. Abro acá, elijo, déjame ir para atrás, el archivo. Ajá, bien, tendría que estar acá. Fíjate, a ver, vamos a guardarlo en el mismo lugar. Bien, lo guardo ahí. Vamos a ver. ¿Qué le hice? ¿Por qué dice MOF? Ok. Ah, la virginizó. Y para obtener el pin code, hay dos versiones, ¿sí? No lo veo. 206 Siemens. Acá está el pin. Esta. Do it. Vamos a el archivo original. ¿Cuál será de los dos? Este. Sí, porque este le cambió el nombre, le puso InMOV. Que no es InMOV, sino que... Bueno, quiero el pin code. ¿Dónde está? Bad Dump. No le gusta el archivo. Habría que ver si esa era una E0 algo, porque hay otras versiones. Alguna empieza con P. No le gustó el archivo para hacerlo. Pero bueno, si ves que un programa no lo hace, lo puedes hacer como lo hicimos acá. Esto no hay que grabarlo, nada, quedó así. ¿Está? No hay que modificarlo. El meu sí. Pam, 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 param, pam. Vamos aquí, vamos allá. Estamos haciendo material y off. Hicimos Service Tool y Meusi. Les comparto. Acá voy a ir agregando el resto. Si es la nueva base de datos. Pasa que quiero revisar archivo por archivo, que no tenga virus. Que los archivos sean correctos. Compartir. ¿Cualquiera puede editar? No. Solamente pueden leer y pueden descargar. Pues si pasa lo mismo que en el otro, estamos sonados. En el Google Drive que están todos los archivos bloqueados. Ahí está. ¿Sí? Bueno, preguntas. Germán, cuando quedan sin batería el auto y al cargar el vehículo queda inmovilizado es porque se pierde la ECU o se pierde la programación de llaves del sistema inmovilizador. Correcto. O sea, vos tenés en las memorias datos. Con que se cambie un 0, pase a un 1, ya el dato no corresponde. Entonces no permite el arranque. ¿Sí? Puede ser un casillero donde está un código de una llave, puede ser un casillero donde está el código de emparejamiento con la ECU. Se puede desemparejar en la fusiblera o en la central de inmovilizador el código de la llave. Se puede desemparejar en la fusiblera o en el inmovilizador el código de la ECU. O se puede desemparejar el código de la ECU en la ECU. Algo de eso se desincronizó.
Entonces muchas veces hay que hacer estos procedimientos o empiezo desde cero, configurando esa fusiblera o esa EQ como si fuera 0 kilómetros y la vuelvo a codificar. La mayoría de los casos necesito el escáner, ¿sí? O muchas veces se desinmoviliza, así, bueno, desinmovilizamos, pero si el archivo está corrupto porque hubo una caída de tensión muy grande en el momento de arranque, por ahí no te lo acepta. Es más, creo que ahí cuando lo puse en el programa Imotool, ese archivo de BCI me lo dio como dump corrupto, puede ser que esté corrupto ese dump. Así que bueno, ¿listo? ¿Vamos bien? Muy bien, nos vemos entonces próximamente. ¿Sí? Yo voy subiendo a ese último link que les pasé. Sí, hay que hacer práctica. Estamos recién en la mitad. Ahora es donde empiezan. ¿Sí? Pasa eso, muchos modelos no vamos a poder hacer todos, pero vamos haciendo. Lo importante es entender qué es lo que hacemos, porque esto te va a permitir hacer cosas que otros no pueden hacer también. Va a llegar después les comento un par de cositas interesantes también. De que a veces con el escáner, en algunos autos te deja hacer funciones especiales, probás inyectores. En ese momento desconectás la batería o la EQ, lees la memoria, la proteges y quedó desinmovilizado. Después le cuento esos secretos. Muy bien, ahora sí entonces los dejo.